Hablemos entonces de cómo piensa la filosofía o ve cómo se puede tener un matrimonio bueno, entre comillas. ¿Qué habla la filosofía de cómo debería ser un matrimonio? Sí, vamos a ver lo primero. Número uno, la parte del contrato. Ujú. ¿Qué señalaría Caemos otra vez en en el el contrato. contrato que sea satisfactorio para nosotros, pero que nos haga de ese aspecto moral en el que vivimos? Ujú. Quiero destacar el aspecto moral porque el matrimonio está dentro de una moralidad y nosotros somos sujetos morales. La moralidad no es algo que Dios nos dio o que nos puso en nuestro deber. La moralidad es una conformación social Ujú. atada a qué? A lo que nosotros somos como individuos, así que una subjetividad. Ujú. Entonces, cuando yo planteo el contrato, ese contrato debe estar dentro de esa subjetividad moral que se da en el contexto. Lo primero. Tengo ahí un pronto. Entonces, las personas que para justificar algo dicen, ¿y quién definió lo que es moral o lo que no? ¿Cuál sería tu respuesta a esa persona? La historia la definió. Ok, La historia. Y la historia está o se construye en los pueblos. ok. En los pueblos. Por ejemplo, por eso la moral va a ser de cada contexto y se va a plantear en cada contexto. Es decir, que en este caso existen morales, como dice Adolfo Vázquez Sánchez. Existen morales. Sí, porque lo que es moral para mí en Occidente, en Oriente es Es totalmente distinto. inmoral. Entonces, vincula esa relatividad moral al hecho del matrimonio. Ok, volvemos al matrimonio entonces. Volvemos a caer ahí, a que el matrimonio va a darse dentro de un contrato social que responde a la satisfacción de un individuo que decidió casarse con una mujer que decidió casarse con un hombre. Entonces, cuando ese contrato se da, se debe dar dentro de los parámetros sociales. Como tal, entonces, la sociedad viene a ser un límite para el contrato. Sí, hay un límite para el contrato. Inmediatamente pensé en que, ok, nosotros tenemos un contrato que no afecta a ti, para mí está bien, pero un límite sería, por ejemplo, que nuestro contrato hemos establecido que nuestros hijos pueden formar parte de la cama en el matrimonio. Eso la sociedad inmediatamente lo limita el Lo, li- contrato. lo Esa es la limita. limitación que tiene la sociedad sobre el contrato de un matrimonio. Sí, entonces, si nosotros salimos fuera de ese contrato que está limitado por la sociedad, vamos a caer en un libertinaje. Correcto. Y el libertinaje, hasta cierto punto, cuando lo analizamos históricamente, no ha dado buen resultado a la humanidad. No, no creo que haya habido una sociedad que manejándose por el libertinaje haya tenido buenos resultados al Claro. final. Entonces hay que entender que el libertinaje no es bueno. La libertad también ha sido malentendida y hay que plantearla dentro de la responsabilidad. Ujú. Libertad es responsabilidad. Yo me someto a, yo me someto a aquel o a quién o a lo que establecen ciertos códigos. Ujú. Y eso es libertad, la gente no lo entiende. ¿Ves? Porque salen fuera y se van al concepto libertinaje. Entonces el Ok. matrimonio está planteado dentro de esa libertad como responsabilidad. Y ahí viene entonces el sentido de deber, Ujú. que entra no solo, sino que atraviesa el contrato. No entra el contrato, sino que lo atraviesa. Yo como sujeto moral entro a la conciencia moral. Tú me vas a Mm. decir, Pedro, ¿y qué es eso de conciencia moral? ¿Tendrán los individuos conciencia para poder meterlo en ese campo? Claro, la conciencia no es más que una conformación social. Ok. Cuando yo en mi familia educo en valores, entonces estoy creando una conciencia moral. Ese individuo que acató, que tiene un contenido del matrimonio dentro de la conciencia moral, va a fungir de la manera en que yo lo he educado. Ujú. Entonces, el segundo punto es lo que atraviesa el contrato, que es el deber, que se da a través de una conciencia moral. Yo, como sujeto consciente, me someto a esa mujer en el sentido de la fidelidad. Pero Que, eso es un deber mío. pero la fidelidad como concepto occidental, porque puede haber un concepto, tal vez en Oriente, para no ponerle un nombre, que no lo vea como infidelidad, que tú tengas dos, tres, cuatro parejas, ya sea Sí, cuatro hombres o cuatro sí, mujeres. el concepto de fidelidad, fiducia, que también se traduce como fe, Oh, la gente a veces no lo entiende, es cuando yo dispongo en mi pareja todo el derecho de que ella puede fungir de manera apropiada. ok. Los oblitas griegos, que eran
por así decirlo, policías que estaban parados en los templos griegos para cuidarlos. Ellos eran fieles al llamado que le hacía el monarca en ese entonces para cuidar el templo. Y ellos eran fieles a ese llamado. ¿Por qué lo relaciono con ellos? Porque ellos estaban para cuidar las nodrizas que estaban en el templo. Ujú. Cuando tú lo vinculas o lo asocias al matrimonio, tú dices, yo estoy siendo fiel, yo soy una oblita, para cuidar el que a mi mujer que viene siendo esa nodriza que está en el templo. Ok. Y lo relaciona mucho a la idea de templo como cuerpo en la Biblia. ¿Tú ves? Sí. Mi cuerpo es templo. Exacto, eso te iba a decir. Incluso es una frase que se usa mucho, que el cuerpo es templo Un del templo. Espíritu Entonces, yo Santo. como oblita del matrimonio debo cuidar el templo, Ujú. delegando confianza Ok. a ese que está en el templo. Y ahí entra entonces, o ahí nos entraríamos a un concepto religioso. Tú ves, donde el hombre ama a su esposa y la mujer respeta a su esposo. Tú vas a decir, y la Biblia que lo plantea el apóstol Pablo, que también se puede tomar como un concepto religioso, pero a la vez filosófico, Ujú. el apóstol Pablo. ¿Por qué al hombre se le delega el amor y a la mujer se le delega El respeto. el respeto? ¿Por qué? Muy claro, el hombre es poco afectivo con la Mm. mujer, El hombre de menos demostrar pero la eso. mujer es poco respetuosa con el hombre. Sí, mira, pues eso lo vemos mucho y es cierto. La mujer tiende a ser Tiene la más... tendencia, oye, tú ven acá. Sí. La mujer no tiene respeto a su marido. Puede que existan unos cuantos matrimonios que No, sí, no, no claro, vamos a porque eso no es una categorizar. generalidad. Eso es, pero por algo lo plantea el apóstol Pablo. Estamos hablando de una generalidad, no estamos hablando de específico, de Sí. que el 100% son así, sino Claro. una generalidad. Entonces es bueno destacar que cuando el hombre trabaja en la parte del amor, la mujer trabaja en la parte del deber, ahí se crea también una especie de deber. Ajá. Yo debo amar a mi esposa, ella debe respetarme. Ahí hay una conciencia también. Ok. ¿Tú ves? Entonces, ese es el segundo aspecto que hay que tocar. La conciencia en el matrimonio, que es el deber que atraviesa el contrato. Mm. Lo tercero es la felicidad. ¿Cuál es la finalidad de yo casarme con alguien? Eso es importante. ¿Sabes que eso es una pregunta que todo el mundo debería hacerse antes de entrar a un matrimonio? Es decir, ¿para qué me voy a casar? En vez de pensar que estoy enamorado, que el amor, que es el hombre de mi vida o la mujer de mi vida, es una pregunta muy importante. ¿Para qué me ¿Para voy qué a me voy a casar? casar? Es decir, ¿qué sentido tiene el matrimonio? ¿Qué sentido tiene yo estar con otra persona? Meterme en una casa con esa gente Claro, para compartir toda la vida. con ellos, soportarlo. Es decir, Sí. ¿qué sentido tiene? Y si usted no tiene respuesta a eso, muy probablemente que usted deba postergar un poquito más para adelante hasta que usted encuentre respuesta a esa parte. Eso es ese lo dejé como tercero porque es el contenido esencial del matrimonio. Es esa categoría esencial del matrimonio. El ¿por qué me voy a casar? Ujú. ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Por qué con ella? Con ella no. O con él. O con él. No. ¿Verdad? Entonces, la finalidad, la teleología es final. Ok. Ese es el concepto para que la gente pueda Por ir favor. dominando. Vamos a hacer un diccionario después de Sí. este podcast. Claro, la teleología, el final, lo que persigue el matrimonio es la felicidad. Eso es lo que al final del día, al final de la semana, al final del mes, eso es lo que Es lo que buscamos perseguimos. todo con un matrimonio. ¿Se da la felicidad en medio de la lágrima? Sí. ¿En Bueno, medio del sí. sufrimiento? Sí. ¿En medio del dolor? Sí. Sí. La felicidad siempre va a estar. Aun cuando yo tengo que reclamarle a mi pareja, mira, eso no está bien. Ahí está la felicidad también. Ujú. Porque a la corte y a la larga, cuando ella vea por qué le señalé eso que está mal, ella va a sentir ese gozo. En el momento no se puede En el ver, momento pero no. en el Pero proceso, después en el y con proceso sí lo va a resultado. captar. Mira, él me lo dijo porque me estaba cubriendo por esto. Yo veo ahí la parte de señalar como cuando nosotros estamos siendo criados por nuestros padres. Ujú. Que ellos nos señalan algo, nosotros lo vemos cuando somos muy jóvenes, adolescentes, lo vemos como algo, mami o papi, por molestarme. Ujú. En el matrimonio pasa lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Cuando yo le digo, mira, eso no está correcto. La manera en la que tú le señalaste tal cosa al niño no está correcto. De manera... Y ojo con esto, quiero destacarlo, César. Señalarle algo
no es yo vociferarle algo. La gente cree que señalar algo es yo, pero mira tú esto. No. Lo más No es bonito, pelearle a alguien. claro, lo más bonito en el matrimonio es cuando yo tomo un espacio donde yo me siento para discutir esos puntos de vista contrarios o a favor. Ujú. Tú ves, eso también va a generar felicidad. En tranquilidad, hasta con una copa de vino. Claro. Vamos a sentarnos. Vamos a hablar. dedicarnos a este momento de discusión. Vamos a debatir. ¿Tú crees en Dios? Yo no creo. Vamos a debatirlo. ¿Por qué? ¿Tú crees que los niños se deben bautizar? Yo creo que no. ¿Por qué? Y tratar de llegar a un punto Claro. medio.